Hola, esta es la evidencia número 11 del grupo de literatura. Continuamos con el segundo libro de la trilogía del autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez. De igual manera, como ya veníamos comentando en el primer libro, el tipo de escritura de este autor, el que maneja este autor, pues es muy interesante, ya que ayuda mucho a lo que es el lector a comprender y a generar cierto interés o cierta motivación por continuar la historia. En este caso van a tratarse de una trilogía, las dos historias de los libros se, se relacionan, pero sí tienen diferente perspectiva, diferentes puntos de vista. Entonces, lo que pasa o lo que después de leer el primer libro, obviamente pues al tener esta segunda parte, pues nos ayuda un poco a comprender la historia desde otra perspectiva y a nosotros mismos generar una otra opinión o pues tener este o leerla o prácticamente volver a leer la lectura pero desde otro ángulo y analizarlo desde otro ángulo. Así que continuamos pues o terminamos más bien con esta historia. Nos pareció pues muy interesante, además que recalcando que el autor siempre ayuda mucho a lo que es a nosotros como lectores, ya que la estructura en la que forma y hace y expresa sus ideas dentro del libro pues ayudan mucho para el entendimiento. Por ejemplo, en este caso, eh, por lo general, bueno, divide su libro en capítulos pequeños, ¿no? Secciona sus capítulos y entonces hace que uno como lector, antes de iniciar a leer de lleno el libro, pues empieza con un capítulo y con la idea principal, pues uno se puede ir imaginando de lo que se va a tratar el libro. Entonces, en conclusión, fue un libro muy interesante, es un libro muy interesante que recomendaríamos 100% leerlo. Bueno, el libro que terminamos de leer en esta ocasión es la continuación del primer libro. Este nos relata o nos da respuestas conforme las dudas y se atan cabos sueltos que quedaron del primer libro, y es el desenlace de la vida de los personajes principales. Es un buen libro, y aunque no muchas personas estaremos como que de acuerdo con el final que se le dio, podemos decir que es un buen libro y que sí lo podríamos recomendar. Es una buena lectura. Y este es un video de lo que pienso, ya que leímos todos y nuestras opiniones del libro de Los ojos de mi princesa 2. Y la verdad es que en lo personal no me gustó. Es muy lindo estar leyéndolo e interesarte, y puedes devorarte un libro entero en 2 días si te emocionas mucho, o en uno. Pero la verdad es que no me gustó porque de alguna manera José Carlos sí aprendió a seguir adelante, pero en realidad él tenía una trauma muy grande con esa muchacha, lo cual hace que su personaje sea muy repetitivo. Y puede que sea amigo de la muchacha esa, pero no creo que en el fondo lo hiciera bien, porque debemos de aprender a soltar a las personas. Sería mucho mejor así. Bueno, desde mi punto de vista, porque yo creo ellos, bueno, la mayoría de la gente piensa que fue un buen cierre, aunque todavía hay otro libro, pero yo siento que ese José Carlos se metía mucho sentimiento hacia las chicas y se quedaba muy traumado, lo cual no es bueno, y se debe de aprender a soltar a las personas y pues aprender. Mi opinión sobre Los ojos de mi princesa 2 es que es una novela muy bonita, habla sobre el amor. Lo que más me gustó a mí, que pues al principio la verdad el primer libro sí se me hizo un poco aburrido, pero ya conforme fui leyendo se me hizo interesante y al último termina pues en drama. Y en el segundo libro pues vuelve a iniciar con la drama, pero ya como ya entendí un poco mejor de lo que trataba, considero que es muy bueno para los adolescentes, más que nada porque es como lo que más se puede leer ahorita, que son cosas de amor, de drama. Y entretiene mucho, la verdad. Yo que no estoy tan acostumbrada a leer un libro, por lo mismo que pierdo la atención de ellos. Este me llamó mucho la atención, lo recomendaría muchísimo.
a lo mejor para todo tipo de edad, pero más en adolescentes, ya que pues es lo que más nos gusta leer. Bueno, pues para continuar con la secuela de Los ojos de mi princesa 2, en esta secuela muy interesante pues nos habla de cómo José Carlos a diario soñaba con Chesid y, o sea, todos los días soñaba con ella. Entonces pues él se sentía un poco extraño al ver que soñaba mucho y se preguntaba por qué. Entonces se dio cuenta, después de analizar mucho, se dio cuenta que los sueños, bueno, él pensaba que los sueños que tenía lo acercaba mucho a una realidad, que como que era porque ya había pasado algo o que podría pasar eso. Entonces pues se quedó pensando mucho. Y un día iba así normal caminando y se encuentra a su padre y pues ve que está llorando, entonces pues se acerca a él y le pregunta que pues qué pasó, qué tiene. Y el padre le dice que los pensamientos pues a veces van más allá. Entonces José Carlos dice una frase que me gustó mucho, que dice: la soledad debilita. Y esto lo dice porque dice que cuando uno está solo pues tiene pensamientos más profundos, sobrepiensa más las cosas, sobre su familia, cosas personales, del trabajo, de cualquier cosa. El libro que nos tocó leer esta semana es Los ojos de mi princesa 2, es la continuación del libro que habíamos leído anteriormente. La verdad me está gustando bastante este libro, ya que nos resuelve dudas que quedaron abiertas en el primero. Nos sigue mostrando la historia de cómo José Carlos, a pesar de que ya han pasado 5 años, sigue buscando a Chesid, la sigue soñando y nos muestra cómo él hace hasta lo imposible para encontrarla, para conseguir su amor. Es un libro que nos hace tener bastantes sentimientos, desde felicidad, enojo hasta tristeza, y lo recomiendo bastante. Continuando con la actividad de lectura de nuestro grupo de literatura, esta semana continuamos con la lectura del segundo libro de la trilogía de Los ojos de mi princesa, en donde seguimos observando esta historia de José Carlos y su amor hacia Chesid, y cómo pasan diferentes situaciones que los unen y a la vez los alejan, y cómo cada uno vive experiencias personales que hacen que esta historia se vaya complementando. Es sin duda una historia que me ha parecido muy interesante, que me ha gustado mucho, y que a lo largo del desarrollo de esta lectura me ha ido aportando en muchos de los aspectos, y cómo esta historia puede desempeñarse de una forma tan espontánea, y cómo puede ir cambiando las situaciones conforme los personajes vayan actuando. Es una historia que pareciera sabemos que va a pasar, sin embargo no deja de sorprendernos, y es una de las que más me ha gustado hasta ahora.